Los titulares: a 5 venezolanos les decomisaron cuchillos, encendedores y otros tipos de armas. Vamos a ir de inmediato con nuestra compañera Maricruz Brenes, que nos tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Maricruz. Buenas noches, Angie, amigos televidentes. Así es, a 5 de ellos les decomisaron este tipo de armas. Pero una de las incógnitas, o tal vez el problema que más preocupa a la población costarricense ahora, es que las bandas criminales detecten este tipo de movimientos y quieran hacerlos parte de ellas. Pero para esto vamos a ver la siguiente información. La migración trajo consigo algunas incógnitas para los costarricenses y quienes radican en el país desde hace varios años, pues con ella se dio la detención de varias personas con el perfil violento. Tal es el caso de 5 venezolanos que se encontraban en Quepos, a quienes la Policía Profesional de Migración les decomisó cuchillos, encendedores, entre otras armas. ¿Qué sucede con los controles migratorios? En los últimos días, gracias a la labor de control migratorio, en donde se ha enfocado el recurso especialmente en buscar que estas personas se muevan al centro de atención temporal para personas migrantes que se encuentra ubicado en la zona de corredores, pues también se han identificado estos individuos. A la hora de las intervenciones se han puesto con conductas violentas, agresivas, insultos, improperios, así como otras acciones, por lo cual los oficiales de la Policía de Migración han tenido que intervenirlos y posteriormente trasladarlos al centro de aprehensión. En este momento, estas personas, las cuales ya superan las 20, están sujetas al proceso administrativo de deportación y esperamos que en los próximos días pueda ejecutarse el mismo. Expertos revelan que un aspecto complicado para nuestro país es que no tenemos ejército y por ello es más fácil para quienes deseen delinquir. Otra de ellas es que existe gran cantidad de kilómetros en el país que no pueden ser supervisados por la Policía de Fronteras, pues no existe la cantidad necesaria de oficiales para darles un resguardo. Obviamente las personas que vienen armadas no están entrando por los puestos de control. Esto es definitivo. Aquella persona que está en regla, que viene con la intención de estar en regla, pues por supuesto que va a entrar por los puestos de control para poder ser identificado. Pero hay muchísimas personas que están ingresando y que no sabemos no solo su identidad, sino que no sabemos cuáles son sus antecedentes, con el fin de poder generar algún tipo de deportación inmediata si consideramos que está generando un riesgo para nuestro país. Otro aspecto muy importante y de lo que en este momento se están aprovechando es justamente eso, la dificultad para la identificación. Expertos indican que debido a la falta de identificadores, los delincuentes tienen otra gran ventaja, pues las víctimas no pueden denunciarlas al no saber quiénes son. Así sucedió en apariencia con un hombre a quien se presume asaltaron y le cortaron parte del brazo izquierdo en San José. Hemos podido observar en varias noticias que se han presentado que estos grupos migratorios se establecen en una esquina, en una zona donde empiezan a pedir, y si uno no accede a sus peticiones, lo agreden de palabra, incluso, o bien optan por una actitud violenta. También hemos podido ver cómo proliferan las estafas con un bebé que era falso, o al menos con una imagen de un bebé con el fin de generar aún más lástima para poder recibir de alguna forma un beneficio económico. Especialistas indican que una parte de la población se despertó al ver que estas personas generan tanto perjuicio en la sociedad, por lo que también hay xenofobia. Hablando nuevamente de esta posibilidad de identificación de estos grupos que podríamos estar hablando que son muchísimo más perjudiciales que el resto de las personas migratorias, aquí lo importante es, a pesar de que tiene un alto costo poder devolver a estas personas a sus países, pues al menos aquellos que están generando o que podrían generar un riesgo muy elevado, pues obviamente identificarlos, seguir todo el proceso que corresponde para su detención y por supuesto regresarlos a sus países. Una de las preocupantes es que los grupos delictivos locales observen la violencia con la que atacan y los busquen para que tengan una permanencia en el país, informó Maricruz Brenes, Noticias Telediario. Maricruz, lo lamentable sobre este tipo de casos es que, como decía la experta en la nota, no son todos, ¿verdad? Y hay mucha gente, muchos venezolanos que la están pasando muy mal en el país y que necesitan ayuda para poder continuar su travesía y que tal vez
precisamente por este tipo de casos, la gente ya no, como que se resfría, como dice uno popularmente, ¿verdad? De no querer ayudarles y demás porque ven este tipo de ejemplos. Así es, Angie. Es lo lamentable de esta situación. Y como les comentaba al principio, una de las actividades que más preocupa es la delincuencia. Porque, como nos decía el subdirector de Migración, son más de 20 denuncias las que hay por agresiones, por violencia, por faltas a la autoridad, entre otros delitos, que no hay controles migratorios que valgan para que se pueda controlar, valga la redundancia, quiénes ingresan y quiénes salen. Sí, correcto, y sobre todo lo que mencionaba también la experta en la nota es el poco personal también que tienen nuestras autoridades para poder hacerle frente a una situación como esta, porque vamos a ver, son cantidades muy significantes de personas que están ingresando todos los días a nuestro país, que se quedan algunos de ellos aquí, y por supuesto que no es esta la única situación a la que se abocan las autoridades a trabajar, ¿verdad? Tienen que atender también homicidios, asaltos y demás en otras zonas del país. Exactamente, también tenemos que tomar en cuenta que los controles migratorios en Estados Unidos ahora son muy rigurosos, entonces tienen estrictas normas para permitirles ingresar y algunos de ellos se van a quedar en el camino y ese camino puede ser incluso Costa Rica, por lo que también se habla de que se aprovechan muchos de que no hay identificaciones, entonces alguien puede atacar a otra persona y no va a haber denuncia alguna, pues no se sabe el nombre, no se sabe su residencia, no se sabe absolutamente nada del sospechoso o la sospechosa que venga a realizar este tipo de conflictos, de delitos. Correcto, Maricruz, tal cual lo comentaba usted con el caso de este señor que fue asaltado en San José, que ese es el llamado muchas veces de las autoridades. Si usted lo asaltan, le roban un celular, lo que sea, vaya, interponga una denuncia, pero bueno, ¿contra quién vamos a interponer una denuncia si no hay una identificación? O también, muy preocupante, que veíamos que se habían puesto de moda, por decirlo de alguna manera, los asaltos en grupo, ¿verdad?, en el centro de la capital, y creo que podría ser también algo que podríamos llegar a ver, sobre todo, por ejemplo, con las imágenes que estamos viendo ahorita en pantalla, de que ellos no se movilizan solos y, por supuesto, para la víctima es casi imposible, pues, evadir este tipo de crímenes. Así es, de hecho también es bien sabido que tanto la Policía Municipal como Fuerza Pública intenta controlar esta situación, sin embargo es sumamente difícil, pues volviendo a la misma situación, no se tiene una persona a quien acusar, no se tiene una persona sospechosa del delito. Es parte también lo que estaban tratando de evitar las autoridades, Maricruz, cuando, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando se estaban dando las primeras llegadas de los primeros grupos de venezolanos, que muchos de ellos y montaron campamentos en las cercanías de la estación de autobús, y que esa zona, bueno, prácticamente no se podía ni caminar por las aceras del montón de tiendas de campaña que habían. Recuerdo el operativo que hizo la Policía de Migración de tratar de movilizarlos rápidamente y que no se quedaran estacionados en un solo lugar. Sin embargo, como usted menciona, los controles migratorios en Estados Unidos, por ejemplo, fueron reforzados y a ellos les está costando muchísimo regresar, y por condiciones que ellos mismos han comentado en algunas otras notas que hemos hecho acá en Noticias Telediario, para muchos de ellos Costa Rica es la mejor opción. Exactamente. Más de una persona dice que quedarse acá es muy fácil, pues la calidad del tico es sumamente impresionante y aquí varios de ellos incluso han encontrado formas de desarrollarse para poder encontrar dinero y buscar una estabilidad en el país. Bien, Maricruz, vamos a seguir con este tema, por supuesto, en las próximas ediciones de Noticias Telediario. Muchas gracias por su reporte. Gracias a usted. Buenas noches, Angie. Muy buenas.